Amén, amén. Estamos en esta tarde aquí ya en nuestra última clase de panorama del Nuevo Testamento. Agradecemos a todos. Si usted está viendo este video y participó en la clase, recuerde que los otros videos están disponibles para usted también. Así es que muchas gracias a todos y vamos a continuar en esta tarde. Entonces, abran sus pergaminos. Este pergamino es muy especial y muchos vieron el video del libro de Hebreos. Y déjeme decirle, este pergamino va a tener una información muy especial, muy deliciosa, vamos a ponerlo de esa manera, porque vamos a estar hablando de cosas muy, muy especiales. El libro de los Hebreos es algo maravilloso, es un libro que en realidad ha fascinado mi corazón toda mi vida, porque hay cosas ahí, hay unos misterios, hay unos símbolos ahí que yo aún no entiendo, pero sé que a través del estudio el Señor Jesucristo va a continuar revelando su voluntad a eso. Si mientras estamos hablando del libro de los Hebreos y mencionamos algo que yo confieso que no sé y usted tiene la respuesta, por favor, siéntase en libertad. Vamos a tomarnos nuestro tiempo de una manera muy intencional para hablar del libro de los Hebreos. Bendito sea el Señor. Muy bien, muy bien. Me parece que alguien escribió. Ok, muy bien. Gracias, mi hermana Yesenia. Agradezco eso. Muy bien, amados. Vamos a iniciar nuestra jornada en el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos nos presenta a Jesucristo como nuestro intercesor ante el trono, nuestro sacerdote. Voy a detenerme por un momento. Quisiera hacer una información en este momento, si me permiten. Ah, Puse algo en... Voy a volver a compartir mi pantalla. Y quiero que tomen nota de esto, por favor. Amén. ¿Ya logran ver ahí mi pantalla de Google? Sí, sí. Ok, muy bien. Fíjense. Quiero que tomen nota de esto. Puse un folder muy especial en la clase y quizás algunos ya lo vieron, pero si no, asegúrese de meterse ya sea en su computadora, en su teléfono, donde usted normalmente se mete a una de las clases. Aquí ya están las otras clases preparadas. En la clase de Nuevo Testamento hay un folder ahora especial que se llama material de clase. Si lo puede ver aquí en la parte de abajo, amén. ¿Alcanzamos a ver ahí? ¿Sí? ¿Alguien mueva su... Amén, perfecto, muy bien. Aquí donde dice material de clase, hay uno que dice notas del maestro. Si usted se mete ahí, va a ver estos, estos documentos. Estos documentos. Uno de ellos es algo que preparé para todos y si me permite lo voy a abrir para que vea de qué se trata este documento. Y es para aquellos también que van a tomar el Antiguo Testamento eh, con su servidor. Y lo que es una línea de tiempo desde la creación y va caminando por la existencia de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Nos vamos por el Éxodo, la ley, todo lo que ocurrió, luego donde se divide el reino del sur y el reino del norte. Sigue específicamente buscando la línea de Jesús, la primera deportación, el tiempo de regreso de Babilonia y si se dan cuenta llega hasta los años de silencio que están en esta parte de aquí entre los testamentos. Luego inicia la historia de Cristo. Aquí Jesús comienza su ministerio, el Pentecostés, luego los viajes misioneros hasta llegar a el libro de Apocalipsis. Entonces, esta es algo que usted puede imprimir. Métase ahí e imprímalo. Este es un regalo que de mi parte estoy ofreciendo para todos los alumnos de esta clase. También se va a dar cuenta que dice notas de Hebreos y notas de Santiago. Voy a subir más adelante también en esta sección, voy a subir todas las presentaciones de PowerPoint que di en esta clase, desde Mateo hasta Apocalipsis. Quiero que las vea, lo voy a abrir en este momento y quiero que se dé cuenta cómo están. Están de esta manera y la razón por la que los pongo así es para que usted sepa en qué slide voy, en qué diapositiva voy y en la parte derecha usted pueda tomar notas.
Yo sé que tal vez debía haber hecho esta explicación la semana pasada, mil disculpas, pero con esto usted va a poder imprimir todas mis notas exactamente como di las diapositivas y usted va a poder escribir aquí sus notas que fue tomando para en un futuro saber qué es lo que yo había dado por si se le pasó algo y qué es lo que usted había escrito. Y usted va a poder armar su propio folder de todas las notas que dimos de cada uno de los libros. Entonces, este es algo que estoy obsequiando también. La última cosa que estoy obsequiando, si me permite, para todos los de esta clase, si ustedes recuerdan cuando inició la clase vimos los libros, perdón, los videos de los 4 evangelios. Panorama del Nuevo Testamento. Entonces, otra cosa que va a estar ahí para usted disponible es, permítame, Apocalipsis, Santiago, Nuevo Testamento. Ok, va a estar aquí. Ok, si se da cuenta, cuando usted lo abra, va a decir Nuevo Testamento, Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Va a estar así. Ahorita no está disponible, va a estar disponible después de la clase. Quiero que vea qué es lo que va a estar ahí. Usted va a tener, si usted recuerda cuando pasaban los videos, siempre los videos iban armando un póster bien bonito. Estoy regalando en esta ocasión a todos los pósters de cada video que usted vio. Aquí está el del Nuevo Testamento. Luego también está, le voy a mostrar el de Mateo. Si usted vio los videos, se acuerda que iban hablando, iban formando hasta que terminaban de formar este póster. Usted va a poder imprimir todo esto y va a tener sus propias copias de los pósters. Entonces, de parte de su servidor aquí, va a tener usted acceso a todos estos. Por ejemplo, el de Juan, si ustedes recuerdan haber visto el del Evangelio de Juan, eran 2 videos. Aquí está todo. Aquí está y los pósters están en español. Entonces, gracias a Dios que Dios proveyó esto, entonces vamos a seguir sirviendo al pueblo de Dios. Amén. Alguien dime un amén ahí en el chat. Amén. Gracias, mi hermano. Amén, amén. Gracias, pastor. Amén. Si tienen dudas de cómo descargar esos videos, esos pósters, por favor, sin ninguna pena, comuníquense con su servidor y con mucho gusto yo les ayudo para que puedan descargar esos pósters. Muy bien. Bendito sea el Señor. Veo que ya llegó el pastor Emilio. Ahí también presente. Entonces después, pastor Emilio, vamos a estar hablando acerca de esto. Muy bien. Vamos a continuar con el libro de los Hebreos. Jesucristo siendo nuestro sumo sacerdote en el libro de los Hebreos. Esta epístola, amados hermanos, es considerada la más literaria de los libros del Nuevo Testamento. Recuerde que si usted no logra apuntar todo esto, va a poder descargarla después. Le animo a que apunte más las cosas de las que yo estoy hablando, que esto usted va a tener acceso a todo esto más adelante. El lenguaje del libro de Hebreos se distingue por un estilo muy sublime, muy retórico. ¿A qué me refiero con eso? El estilo es diferente a todas las otras epístolas, a los evangelios, a Juan. Es muy diferente el estilo de esto. Vemos que el lenguaje de Juan, al leer las epístolas de Juan, al leer el evangelio de Juan, el lenguaje de Juan es sencillo. El lenguaje de Pablo es diferente, es un lenguaje interrumpido, un lenguaje de exhortación hecho así. Pablo usa un lenguaje muy interrumpido, no que interrumpe sus epístolas, sino su lenguaje es interrumpido. Pero Hebreos es diferente. Al leer Hebreos tiene una fluidez muy linda en el que fluye de una manera suave y refinada. Entonces, cuando usted abra el libro de Hebreos, cuando usted enseñe el libro de Hebreos, mantenga eso en su corazón. Cuando busque contenido del libro de Hebreos, no es un libro con un lenguaje tan interrumpido, pero tampoco es un libro con un lenguaje sencillo. Es un libro con un lenguaje muy refinado, muy suave a la vez, pero extremadamente profundo. ¿Por qué será esto? ¿Por qué será esto? El tema que toca y las cosas, los tópicos que tiene y el enfoque de este libro, podemos verlo en ciertas palabras que está utilizando. Y, por ejemplo, la palabra clave en este libro, es la palabra mejor. Mejor esto, un mejor sacerdote, un mejor pacto, todas esas situaciones podemos ver ahí
Ah, está repleto de argumentos, repleto de exhortación, muy, 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 muy lindo. Presenta unos argumentos, y cuando digo argumentos no me refiero a discusiones, sino presenta argumentos y luego nos exhorta basado en ese argumento. Y este es algo muy lindo también que necesitamos saber, es llamado el quinto evangelio. El quinto evangelio. ¿Por qué? Porque los 4 evangelios que ya estudiamos nos presentan a Jesús, nos describen el ministerio de Cristo en la tierra. Fíjese que uso la palabra Cristo, no uso la palabra Jesús, uso la palabra Cristo. Nos presentan el ministerio de Cristo aquí en la tierra. Pero la epístola de los Hebreos nos presenta el ministerio de Cristo allá en el cielo, lo que Él continúa haciendo. Él, acuérdese, aquí en la tierra vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su meta aquí no era llegar a la cruz, su meta era llegar a nuestro corazón. Oh, qué lindo eso. Wow, la meta de Jesús no era llegar a la cruz, la meta de Jesús era llegar a nuestro corazón. Qué bonita frase, alguien apunte eso. Y luego dijo, les dejaré a un consolador, y se fue al cielo y continúa su ministerio allá en el cielo, a la diestra del Padre. Entonces el libro de Hebreos es ese evangelio, ese evangelio que nos presenta a Jesús allá arriba, en el cielo. Qué maravilloso eso, qué maravilloso eso. Continuemos. Otros detalles importantes también. Esta epístola está saturada con citas del Antiguo Testamento. Si usted lo lee, cuando nos metamos al Antiguo Testamento, cuando nos metamos al Antiguo Testamento y leamos y estudiemos ese libro, usted se va a dar cuenta que muchas de esas citas ya estaban en el libro de Hebreos. Si usted escoge leer un libro de la Biblia entre nuestra clase de Antiguo y Nuevo Testamento, les animo a que lean Hebreos en lo que empezamos el Nuevo Testamento. Quizás podría ser la primera a la que le entremos cuando tengamos esa clase de libro individual. No menos de 7 referencias al Antiguo Testamento ocurren en el primer capítulo. Por lo menos 7 referencias al Antiguo Testamento están en ese primer capítulo. 5 de ellas son del libro de los Salmos. Maravilloso, los Salmos mesiánicos. Bellísimo. Una de ellas de 2 Samuel. Fíjese, Hebreos hace referencia a 2 Samuel. La otra hace una referencia a Deuteronomio. Como que el autor estaba muy consciente de lo que estaba escribiendo y muy específico y muy intencional es la palabra. Cristo, eso nos dice que Cristo ocupa un lugar muy especial, más grande de lo que pensamos en el Antiguo Testamento. Recordémonos que Cristo ya existía, Jesús vino a nacer, el Cristo vino a manifestarse en carne y vino a nacer y anduvo entre nosotros. El Verbo se hizo carne, el Cristo se manifestó en carne. Y entonces este libro de Hebreos nos dice, Cristo ocupa un lugar más grande que todo personaje en el Antiguo Testamento. Maravilloso ese detalle. ¿Qué más? ¿Por qué se escribió el libro de Hebreos? ¿Cuáles fueron las razones por las que se escribieron el libro de los Hebreos? Una es que los cristianos judíos, fíjese, los cristianos judíos, no los gentiles, sino los cristianos judíos, empezaron a pensar que al aceptar el cristianismo lo estaban perdiendo todo. Ellos decían, entonces el altar ya no vale para nosotros, ya no vamos a tener sacerdotes. ¿Qué pasó con los sacrificios? Nosotros amábamos a nuestros sacerdotes, amábamos nuestros sacrificios, amábamos construir altares para Dios, altares de adoración, y llegaron a pensar que ellos lo iban a perder todo. Entonces el autor del libro de Hebreos viene y les corrige, viene y les muestra, les trae un argumento y una exhortación a ese sentimiento. Lo que quería era evitar, mil disculpas. Lo que quería el autor era evitar que los judíos se volviesen atrás. Algunos judíos dijeron, no, estamos perdiendo este ritual, estamos perdiendo esta ceremonia, regresémonos para sentirnos cerca de Dios. ¡Wow! Suena como uno de los problemas que a veces tenemos, ¿no? Teníamos algunas costumbres, algunas creencias antes, algunas religiosas, algunas culturales, y al entrar al cristianismo y encontrarnos en una nueva libertad, decimos, pero es que
es que en mi país lo hacíamos así, o en mi religión lo hacíamos así, o en mi iglesia lo hacíamos así, y sentimos que nos estamos desconectando de Dios porque ya no estamos practicando esos rituales. Le voy a preguntar algo y solo medítelo. ¿Quién nos dijo que antes del sermón hay que cantar alabanzas? ¿En dónde está eso en la Biblia? ¿En algún lugar? No digo que es malo, entiendo, créanme, soy músico, he dirigido la alabanza en mi iglesia desde que tenía 13 años. Mi papá era pastor y yo aprendí a tocar cada instrumento que se asomaba en la iglesia porque mi papá y yo entendemos el poder de la alabanza, entendemos el poder de la oración, pero ¿en dónde dice que la alabanza tiene que ir antes del sermón? ¿Qué ocurriría si en nuestras iglesias a lo más llegar dijera el pastor, hoy primero voy a predicar y después vamos a cantar? Alguien por ahí diría, no, así no se hace, así no se hace. O si solo cantáramos cantos lentos o solo rápidos. Y alguien en algún momento diría, no, 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 no está bien. Y eso es lo que estaba ocurriendo con los judíos. Empezaron a entrar a una nueva libertad y el autor dijo, estos se me están regresando a todos esos rituales que realmente Jesucristo los vino a reemplazar. Los vino a reemplazar. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En otras cartas, vemos en las otras epístolas, se considera la iglesia y sus problemas. Ustedes recuerdan, Corinto tenía un problema, Pablo corrigió ese problema. Los Gálatas tenían ese problema también y Pablo viene y lo corrige. Los tesalonicenses en Tesalónica ya estaban esperando la venida de Jesús y ya no estaban haciendo nada, solo estaban ahí esperando que Cristo viniera. Pero Hebreos es diferente. Hebreos dice, no, vamos a hablar del Señor Jesús, vamos a hablar de Cristo. Y se enfoca en Cristo, no tanto en los problemas de la iglesia, sino en Cristo, presentándonoslo como la solución a todo desánimo, la solución a cualquier idea de que algún ritual es mayor que Jesucristo. Entonces, ese es algo bello de este libro, conectándose con el Señor mismo. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar de Jesús en el libro de Hebreos. ¿Cómo me gusta esa foto? Es una de mis fotos favoritas de Jesús. Yo sé que así no era Jesús, pero yo me conecto con esa foto. Amén. Hablemos de Jesús. Hay mucho en el libro de Hebreos, pero vamos a enfocarnos en Cristo en esta ocasión. Primero que nada, el autor nos dice, Jesús es mayor que los profetas. Cristo es mayor que los profetas. El inicio del libro de los Hebreos dice, en otro tiempo, Él se nos había hablado por medio de los profetas. Ahora es a través de Cristo. Entonces, primero que nada nos dice, no importa qué profeta haya dicho qué, mayor que todo profeta es Cristo. Qué lindo. Número 2, viene y nos dice el autor que Jesús es mayor que los ángeles. Mayor que los ángeles. Si usted en algún momento le ha orado a su ángel de la guardia, le aconsejo que mejor le ore al jefe de los ángeles. Es mucho más poderoso, ¿verdad? Mucho más poderoso aquel que todo lo creó y que todo lo hizo. En algún momento, algunas personas habían pensado que los ángeles tenían el poder de hacerlo todo, pero viene y nos lo presenta, mayor que los ángeles. Ese es un estudio muy lindo, el estudio de los ángeles. Es parte de nuestro credo. Lo que creemos que existen los ángeles. Claro que existen los ángeles. Están por toda la Biblia como asistentes para el pueblo de Dios, enviados por Dios mismo. En el libro de Apocalipsis hay un ángel. Vamos a hablar de él este día. Hay un ángel que Juan se le inclina y el ángel le dice, no, a mí no te inclines. Nadie debe inclinarse a ningún ángel. El único que es digno es Jesucristo. Entonces ahí vemos la enseñanza maravillosa. Luego, los judíos pensaban que Moisés, el que les había traído las leyes, el que había abierto el mar, el que los había liberado de Egipto, para ellos Moisés era su libertador, su dador de la ley. Y viene el libro de Hebreos y nos dice que Cristo es mayor que Moisés. Por lo tanto, la ley que estableció Cristo es mayor y mejor que la ley de Moisés. Luego nos dice también que es mayor que Josué. ¿Por qué Josué? Recuerde que Josué es el que llevó al pueblo de Israel a la conquista de la tierra prometida. Entonces recordaban y veneraban a Josué y algunas de las enseñanzas y mandamientos que vinieron a través de Josué. Pero viene el autor del libro de los Hebreos y dice, no, Cristo es mayor que Josué.
Y definitivamente algo que los judíos empezaron a extrañar era la presencia de un sacerdote que intercediera por ellos. Ellos estaban acostumbrados a que le traían sus peticiones, le traían sus necesidades, le traían sus confesiones a los sacerdotes, y luego el sacerdote iba y hablaba con Dios y presentaba al pueblo delante de Dios. Viene el autor de los libros de los Hebreos y dice, ya no es necesario, tenemos un sacerdote que es mayor que todos y es de acuerdo a un orden eterno, no a un orden humano. Y nos presenta a Jesús mayor que Aarón, porque Aarón fue el primer sumo sacerdote dentro de la nación judía. Escuche bien, dentro de la nación judía. Entonces ya habían otros sacerdotes del Rey Altísimo de Dios, pero dentro de la nación judía Aarón fue establecido como el primer sacerdote y todos los descendientes de Aarón eran sacerdotes que servían dentro del pueblo de Dios. Me he puesto a pensar, Ananías, a Caifás, no Ananías, perdón, Caifás, era descendiente directo de Aarón. ¡Wow! Y Caifás fue el que condenó a Jesús. ¡Qué interesante! Qué interesante esos detalles ahí. Entonces esto es lo que vemos. Mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Josué, mayor que Moisés y mayor que Aarón. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús. También nos da dos advertencias fuertes que están en el libro de los Hebreos. Primero que nada, dice, ocupémonos de no descuidar tan grande salvación. De no descuidar tan grande salvación. Nos recuerda que el sacrificio perfecto que hizo Jesús es algo muy especial, es la gran salvación, y el libro de Hebreos nos dice, no descuiden esta salvación. Pero también dice el libro de los Hebreos, otra advertencia, que cuidémonos de no apartarnos del Dios vivo. Dese cuenta, uno dice de la salvación, que es algo que es nuestra entrada a una relación con Cristo. Somos salvos cuando lo aceptamos en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados e inicia una relación con Cristo. Pero solo inicia la relación, luego tenemos una relación con el Dios vivo todo el tiempo. ¿Por qué están estas dos advertencias? ¿Por qué están estas dos advertencias? ¿Qué es lo que nos dice el autor del libro de los Hebreos? Nos dice que la negligencia no es un pecado tan grave como el rechazo, pero si se persiste en la negligencia, es igualmente fatal. ¿A qué me refiero con esto? Si alguien rechaza el sacrificio de Jesucristo en la cruz, si alguien dice, no, yo estoy bien así, no necesito iniciar una relación con Jesús, yo tengo mi propia relación con Dios, no necesito que Jesús sea mi intercesor, no necesito que Jesús sea mi salvador, yo busco a Dios a mi manera, eso es rechazar. Y lo que el libro nos dice es que la negligencia no es tan grave, pero puede ser igual de fatal. ¿Qué se refiere a eso? Se refiere a que si tenemos ya la salvación, si hemos sido lavados, justificados, perdonados, pero no cuidamos esa relación con Cristo, nos vamos a ir alejando y peligramos en caer en tentación, peligramos en caer, alejarnos de Dios, y es igualmente fatal que el rechazo. Entonces estas dos advertencias ahí escritas en el libro de los Hebreos. Continuamos entonces. Vamos a ver. Dígame. Pastor, tipo de apostasía. Ajá, muy bien, hermana. Muy bien, muy buena palabra, ese tipo de apostasía. Elabore un poco en esa palabra, hermana. Vamos a verla en Apocalipsis, pero elabórenos un poco en esa palabra. Pues apostasía es negar en lo que uno creíste, si ellos estaban ya como queriéndose desconectar de la verdad por sus tradiciones, entonces ellos querían estar como, oh, ya mejor lo dejo y me voy a mi tradición, es como dejar lo que un día tuviste, esa relación, no sé. Exacto. La apostasía no es necesariamente alguien malvado. La apostasía es alguien que ya estaba en la verdad y lo descuida y se empieza a alejar. Se empieza a alejar específicamente por rituales, por costumbres, o por, no sé cómo lo podríamos poner, por un cambio de convicción, quizás, pero exactamente eso es la apostasía. Y la apostasía está predicha, está profetizada en la Biblia, que vendrán tiempos de apostasía en que la gente se alejará, habiendo conocido la verdad. Dice, se alejarán de ella. Entonces, todo eso, el libro de los Hebreos nos ayuda. Si en algún momento tú dices como que me he alejado de Dios, como que
como que ya no siento lo mismo, como que extraño algunas cosas que hacíamos antes, como que ya no es suficiente esto y el otro, métase al libro de Hebreos y se va a dar cuenta que Cristo es nuestro sumo sacerdote, es el todo en todos, es su ministerio allá en el cielo, es mayor que cualquier otra cosa, cualquier otra idea que podamos tener, cualquier otra creencia que podamos tener. Vamos a ver el contenido, capítulo por capítulo. Gracias por esa contribución, mi hermana. En los capítulos 1 y 2 se nos dice que Jesucristo es el mejor mensajero. El mejor mensajero. Si las palabras de alguien, si el mensaje de alguien necesitamos ponerle atención, es a las de Jesucristo, el mejor mensajero. Luego en los capítulos 3 y 4, Jesús es el mejor reposo. Hay unos versículos ahí bellísimos de cómo podemos reposar en Él. De verdad, es algo maravilloso. Le animo a que lo lea de esa manera y busque cómo Jesucristo en los capítulos 3 y 4 es nuestro mejor reposo. En los capítulos 5 y 7 nos habla que Jesús es el sumo sacerdote superior. Y aquí quiero pausar un momento y quiero tocar a qué se refería todo esto. Muy, muy importante el saber a Cristo siendo el sumo sacerdote superior. ¿A qué se refiere esto? Fíjese, puse ahí algunas cosas. Número 1, nos toca la humanidad de Cristo. ¡Wow! ¡Qué frase tan interesante! No la humanidad de Jesús, sino la humanidad de Cristo. Recordémonos que Jesús es su nombre aquí en la tierra, Cristo es su título eterno, el eterno unigénito Hijo de Dios. Entonces, viene el autor del libro de Hebreos y nos da la humanidad de Cristo. La humanidad de Cristo. Y luego nos presenta algo muy interesante. Dice que es según el orden de Melquisedec. Cuando tomemos la clase de Antiguo Testamento, nos detendremos un momento ahí en Melquisedec. Melquisedec era, de acuerdo a la historia en Génesis, era el sumo rey y sacerdote. Qué interesante los títulos que se le daban a Melquisedec. Era rey y sacerdote del Dios Altísimo, dice. No era judío, la nación judía no existía todavía. Es más, Abraham es el que se encuentra con él. Abraham se encontró con Melquisedec y sabemos que era rey de Salem, rey y sacerdote del Dios Altísimo, dice. Nadie sabe de dónde apareció, nadie sabe si en algún momento tuvo hijos o no, solo sabemos que ahí estaba Melquisedec. Entonces se nos habla del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. ¿Por qué? Porque la familia de Aarón tiene un principio y puede terminar. Pero Melquisedec solo sabemos que ahí estaba. Algunos fanáticos, no voy a decir que así es, por favor no digan que así es, ¿okay? Pero sí algunos fanáticos dicen que Melquisedec era uno de los hombres que más había vivido. Solo no sabíamos qué se hizo. No tenemos esos detalles, no sabemos si tuvo descendencia. Lo único que sabemos de Melquisedec era que era rey y sacerdote y por eso a Jesucristo, a Cristo aquí en la tierra se le dice es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, siendo nuestro rey y nuestro sacerdote. Continuando entonces con el contenido, en el capítulo 8 se nos muestra que el pacto de Jesucristo es un pacto superior. Un pacto superior. Si ustedes recuerdan, hay varios pactos en la Biblia. Está el pacto abrahámico, está el pacto davídico. Dios lo hizo con Abraham, Dios lo hizo con David. Está el pacto de Moisés. Y luego está el nuevo pacto del que vino a ser Jesús. No que el otro ya no servía, sino que este era de un orden totalmente distinto. Era un pacto totalmente distinto. Eso es maravilloso. Cuando estudiamos qué es lo que significa un pacto, el contenido de un pacto, las normas de un pacto, y luego vemos cómo funciona el pacto en Cristo, cómo funciona el pacto en Dios mismo. Eso es maravilloso y está ahí en el capítulo 8 del libro de Hebreos. Luego en el capítulo 9 al 10 se nos dice que Jesús es el mejor sacrificio. El mejor sacrificio. Ya no había necesidad de sacrificar carneros, corderos, ya no había necesidad de hacer pactos con Dios, ya no había necesidad de nada de eso, porque el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, viene a ser Cristo.
En el capítulo 11 se nos dice que está la patria mejor. Hay una patria mejor. Maravilloso eso. Capítulo 11, capítulo 11. No me voy a meter mucho en eso. Si ustedes recuerdan Hebreos, voy a regresar un poco. Hebreos 11 es el capítulo que se le conoce como el capítulo de la fe, ¿verdad? Ahí está fe y luego dice por la fe, Abraham hizo esto, por la fe Sara, y se va hablando, por la fe Moisés, por la fe, y se nos da los nombres de todos aquellos que participan en lo que muchos conocen como el Salón de la Fama de la Fe. Te hablo hoy desde otro punto de vista, bíblicamente. Creo que esos hombres llegaron a estar en este capítulo, y esas damas también, Rahab está ahí, llegaron a estar en este capítulo por su fidelidad. Si ustedes recuerdan, hablamos de lo que es la fe, en lo que creemos, la fe que mueve montañas y la fe que tiene que ver con la fidelidad. Podríamos entonces ponerle a este capítulo los campeones de la fidelidad. Si lo viéramos así, lo leyéramos así, por la fidelidad Moisés hizo esto, por la fidelidad Daniel hizo esto, por la fidelidad Dios les permitió hacer esas cosas. Y nos daría un nuevo panorama de cómo no se trata tanto de, yo tengo mucha fe y cuando oro cosas pasan. No, mi fidelidad hacia Dios causa que Él confíe ciertas cosas en mí. Y luego termina ese capítulo de una manera tan impresionante. Dice, y estos fueron aserrados, azotados, sufrieron naufragio, perdieron a sus familias, enterraron a sus hijos, y todo sin recibir aquello que se les fue prometido. Pero luego termina en una línea tan linda, dice, de los cuales este mundo no era digno. ¡Wow! 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 Perdón, eso toca mi corazón. Luego en los capítulos 12 y 13 nos habla de la vida superior. La vida superior. Que Cristo nos ofrece una vida superior. Y en esos capítulos, quiero que apunte por ahí, en ese capítulo 12 y 13, hay un contraste entre el monte Sinaí, donde se entregaron los 10 mandamientos, y el monte Sión, allá en el cielo. ¿Ok? Entonces escriba eso por ahí, donde se habla en los capítulos 12 y 13, el contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión, allá en el cielo. La nueva Sión, la nueva Jerusalén, en el monte de Sión. Ese contraste está muy maravilloso ahí, y eso nos conecta con el libro de Apocalipsis. Entonces vemos referencias al Antiguo Testamento, vemos referencias de Cristo en la tierra, en el cielo, y nos conecta también con el fin de todas las cosas aquí en la tierra, la continuación del ministerio de Cristo allá en el cielo. Y por eso hace ese contraste entre el monte Sinaí y el monte de Sión. Maravilloso, maravilloso. Y también en el capítulo 13, quiero que apunte esto, por favor, se nos habla del amor para con los hermanos. Se nos dice que es importante mantenernos moralmente puro. Se nos dice que necesitamos, que somos libres del amor al dinero. Se nos dice que seamos miembros obedientes a la iglesia cristiana. Temas como ese, una vez más, el amor a los hermanos, mantenernos moralmente puros, que seamos libres del amor al dinero, miembros obedientes de la iglesia cristiana. Todo eso ahí en el capítulo 13. Vamos a ver otras cosas del sacerdocio de Cristo. Quiero concentrarme un poco en el sacerdocio de Cristo. Ahí en el libro de Hebreos ya había hablado acerca de eso. Dice que Cristo es un sacerdote como Melquisedec, y la referencia está en Génesis capítulo 14. Si usted quiere ir y leer, la primera vez que se habla del diezmo, Abraham entregando el diezmo a este sacerdote, y una guerra que tomó lugar, y cómo viene Melquisedec y lo bendice, y cómo se convierte, cómo Jesucristo es comparado entonces con el orden de Melquisedec. Lo siguiente, se nos dice que es un sacerdocio real. ¿Por qué? Porque Melquisedec era rey y dice la Biblia que era rey de paz y de justicia, al igual que Cristo, siendo el rey de paz y de justicia. Muy interesante. Pastor, Dígame.
Pues en sí, en lo que yo he aprendido es que Jesús hizo los 3 oficios que viene siendo rey, sacerdocio y profeta. Ah, exacto. ¿Cómo podemos ver eso? Hermana, guárdeme eso. Guárdeme eso. En un momento vamos a regresar a eso. En un momento vamos a regresar a eso. Porque usted acaba de tocar un detalle muy fuerte. Muy fuerte. El hecho de que Jesucristo era el sacerdote perfecto, el rey perfecto y el profeta mayor también. ¿Se acuerdan que vimos eso al inicio? Mayor que los profetas, porque era el profeta mayor. ¿Verdad? No me deje olvidar ese detalle, por favor, hermana. Si se me pasa, regrese a eso. Voy a tocar algo muy especial acerca de eso. También, el sacerdocio de Jesucristo no era solo de los judíos, era un sacerdocio universal, nos alcanza a nosotros también. Un sacerdocio universal, maravilloso, sin genealogía humana. Ya hablamos de eso, sin padre y sin madre, dice ahí. El libro de Hebreos nos aclara acerca de eso, muy especial. Y también esto me llama la atención, sin sucesor. Actúa como desintoxicante, fortalece el sistema inmunológico, reduce los síntomas y daños de la diabetes, facilita la digestión y protege el corazón. Cuando tengamos todo el coco ya pelado, lo lavamos y picamos en trozos pequeños y lo lavamos nuevamente. Dime desde dónde ves mis videos para dejarte un especial. Hermano Celedón. Hermano Ramón, acabamos de oír el video. Hermano Ramón. Si está vendiendo eso, pásenoslo. Buena receta. Muy buena receta. Amén, continuemos. Estábamos hablando de cómo Cristo no tenía sucesor. Qué interesante eso. Recordémonos que entre los sacerdotes del pueblo judío, los hijos de Aarón sucedían, vamos a hacer así, eran los sucesores de los sacerdotes y ahí iban uno. Pero Cristo no dejó ningún sucesor, no tenía. ¿Por qué? Nadie nunca va a ocupar su lugar. Nadie nunca va a ocupar su lugar. Y eso es algo específico del sacerdocio de Cristo. Como Melquisedec, un sacerdocio real, un sacerdocio universal, sin genealogía humana. Hablando de Cristo, Jesús sí tenía genealogía humana, Cristo no. Y no tenía sucesor. Qué maravilloso detalle del sacerdocio de Cristo. Continuemos. Cristo siendo nuestro sacerdote. Fíjese, un poquito del antiguo pacto y del nuevo pacto. La Biblia nos dice que Jesucristo es el sacerdote del nuevo pacto basado en mejores promesas. Una vez más, la palabra mejor aparece ahí. Basado en mejores promesas, porque es de un nuevo pacto, una nueva promesa. También es el sacerdote de un nuevo tabernáculo, porque no es un tabernáculo aquí en la tierra, sino un tabernáculo en el cielo. Los judíos, recuerden que Moisés había construido un tabernáculo, luego vino el templo de Salomón, luego vino el templo que vino a reconstruir Zorobabel, Esdras y Nehemías, reconstruyeron los muros, pero viene el autor y nos dice, hey, Jesucristo es el sacerdote de un nuevo tabernáculo y él no oficia aquí en la tierra, no es un tabernáculo aquí en la tierra, sino un tabernáculo en el cielo. Y luego se nos dice que Cristo es el sacerdote de un nuevo sacrificio. Jesús no ofrece sacrificios. Cristo no ofrece sacrificios. Él es el sacrificio perfecto. No tuvo que venir a instituir algo que se iba a seguir haciendo. Él vino, murió de una vez por todas y fue el sacrificio perfecto. Maravilloso. Un nuevo pacto, un nuevo tabernáculo y un nuevo sacrificio, siendo Cristo rey y sacerdote de todo eso. Hay algunas apariciones de Cristo que quiero mencionar y el libro de Hebreos, siendo Cristo el alfa y la omega, nos da algunas apariciones de Cristo dentro de nuestra historia. Fíjese qué bonito, y esto nos va a conectar con el libro de Apocalipsis. Primero que nada, el libro de Hebreos nos presenta la aparición pasada de Cristo. Fíjese, no estoy hablando de Jesús, siendo Jesús el mismo, Jesús el hombre, pero este es Cristo. La aparición en el pasado, en la cruz, nos dice en el capítulo 9, versículo 26, en la consumación de los siglos, se presentó de una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Eso fue allá en la cruz. Luego, capítulo 9, versículo 24,
nos dice dónde está Jesús, dónde está Cristo ahora. Su aparición presente. ¿Dónde es que Él está ahora? Está a la diestra del trono para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y luego nos da la aparición futura de Cristo. En capítulo 9, versículo 28. Ahí en 3 versículos está todo esto. ¡Qué lindo! En las nubes de gloria aparecerá por segunda vez, dice, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. A los que le esperan. Y todo aquel que espere a Cristo, que está esperando a Cristo, deme un amén por ahí en el chat o en un aplauso, o golpee su cámara o pegue un salto, póngase a hablar en lenguas como usted quiera, pero ya viene. Cristo ya viene. Entonces, qué lindo el libro de los Hebreos. La aparición pasada de Cristo, ¿dónde está Él ahora? Y de una vez nos dice, ¿cuándo lo veremos una vez más? Qué maravilloso eso. Muy bien, continuemos entonces. Termina el libro de los Hebreos con una bella despedida. Bella despedida. Y si me permiten leerles esta linda despedida, esto lo saqué del libro de los Hebreos. No lo escribí yo, no es una interpretación, es lo que nos dice. Mire cómo termina el libro de los Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. ¡Oh! ¡Qué linda frase! Que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pecado eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él, delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Oh! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Alguien ponga un amén ahí en el chat si esto tocó su corazón. Ahí abramos ese chat por un momento y démosle la gloria a Dios. Den un aleluya, den gloria a Dios. Alguien alabe al Señor ahí por el chat, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Qué lindo esta frase. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta del libro de los Hebreos? Y si no, voy a tocar en el tema que dijo nuestra hermana. Y si quieren abrir sus micrófonos en este momento y hacer alguna pregunta acerca del libro de los Hebreos, de lo que acabamos de hablar. Hermano. Dígame, mi hermano. No una pregunta, pero yo solamente algo que se me vino a la mente, pero tampoco quiero profundizar en el tema. Pero me imagino que usted puede captar algo de lo que yo quiero decir. A ver. Cuando usted estaba diciendo del libro de los Hebreos que el Señor que está haciendo siempre algo en el cielo en ese momento, entonces eso me llevó al libro el libro de los Hechos capítulo 2, cuando hay una controversia ahí entre muchos hermanos, que algunos dicen que por qué nombró Pedro al apóstol número 2 en ese momento. Entonces, ahí está uno de los puntos que no se podía hacer la nueva iglesia, la representación de la vieja iglesia eran las 12 tribus de Israel. La presentación de la nueva iglesia eran los 12 apóstoles. Entonces no se podría hacer una nueva iglesia con 11 apóstoles. Y también no podía bajar, cuando usted dice que el libro de los Hebreos también choca con el Antiguo Testamento, entonces el Espíritu Santo no podía llegar a la tierra, o sea, a hacer lo que sucedió en el aposento alto, sin antes de ser nuestro Señor Jesucristo vestido, pues, o sea, revestido como el gran sumo sacerdote en ese momento en el cielo. Entonces, si nos ponemos a profundizar, que posiblemente eso se va a ver en un futuro en ese estudio del Antiguo Testamento, entonces por algo el apóstol Pedro propuso él que se nombrara un apóstol número 12 en ese momento, digo yo. Gracias. Qué interesante. Se me hace que tiene ganas de que tomemos una clase del libro de los Hechos.
Todos Así- esos detalles, amados, todos esos Mm. detalles se toman tiempo y se toman que todos contribuyamos y demos, y teniendo cuidado de que no convirtamos una opinión en una doctrina, sino que nos aseguremos de que cubramos y veamos lo que realmente ahí dice, eh, porque hay cosas que no están reveladas a nosotros, están escritas, han sido inspiradas, pero no están reveladas. Entonces, pero sí es ese detalle de Matías, o se está hablando de Matías, que fue elegido, ¿verdad? Ese detalle es muy interesante porque no sabemos nada más de él. No sabemos ni qué pasó con él. Se cree que se quedó en la iglesia de Jerusalén y ahí terminó todo, pero sí fue lleno del Espíritu Santo, sí estuvo entre los 120, sí bautizó, sí tuvo su ministerio, pero bueno, así ese tema. Quiero regresar en este momento a lo que dijo nuestra hermana Marta. Dijo algo muy lindo. as- ujú, Ujú. Jesús vino a ser el sacerdote, el rey y el profeta. ¿Ok? ujú, Um, si ustedes recuerdan, Jesucristo siendo sacerdote, porque eso está en el libro de Lucas, ¿te recuerdan la descendencia? Siendo el hombre perfecto, ah, tenía sangre sacerdotal, Jesús, tendríamos que verlo. Ah, tenía sangre real, definitivamente, descendiente directo del rey David. Ahora, cuando le pregunta Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Le mencionan a ciertos profetas, si ustedes recuerdan. Hmm, La gente no lo veía como rey, él siendo rey. La gente no lo veía como sacerdote, él siendo sacerdote, pero sí la gente lo veía como un profeta. Y específicamente menciona a ciertos profetas. Juan el Bautista, ¿verdad? Elías, Elías. ¿y Ujú. quién más? Pero Jesús le dice de Jonás. Moisés. Moisés. ¿Pensaban Uf. que Jesús era Moisés? ¿Dice eso cuando les pregunta Ujú. a los discípulos? Quiero que recordemos ese pasaje. Cuando le dice, vamos a hacer esto. Vamos a parar la grabación por un momento porque esta es una conversación para todos aquellos que están presentes, ¿verdad? Amén. Vamos a continuar entonces con la clase después de una linda conversación acerca de Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a abrir otro pergamino ahí junto al libro de Hebreos y lo vamos a poner uno a la par del otro. No fue por casualidad, sino muy intencional el hecho de que en este día estemos hablando del libro de Hebreos y de Santiago también. ¿Por qué? Por la conexión tan íntima que hay entre ambos libros. Y una de las cosas que varios me escribieron acerca del video de Santiago bueno, dos cosas. Número uno, el maravilloso detalle de que era hermano de Jesús, ¿verdad? Siendo Jacobo, es el nombre, Jacobo, el nombre que se le da, el nombre. Ahora alguien me preguntó por qué menciona a Jacobo si él dice Santiago, ¿ok? Si ustedes recuerdan cuando cuando introducimos los evangelios, gracias, hijo de Alfeo, muy bien, hijo de Alfeo, qué tremendo. Hermana Blanca, en lo que yo doy este detallito de Jacobo, averígüenos qué significa la palabra Alfeo, ¿ok? Averigüe usted qué significa la palabra Alfeo, me lo pone ahí. Los demás, recordemos que los judíos tenían la costumbre, y aún tiene la costumbre, de tener dos nombres. Un nombre que es su nombre judío, su nombre de familia, con el que se conocen entre la nación judía, entre el pueblo judío, entre su tribu, y el otro nombre con el que se presentan ante los gentiles. Por ejemplo, Leví, un discípulo de Jesús que se llamaba Leví, que se presentaba como Mateo. ¿Ok? Entonces ahí tenemos Leví y Mateo. Tenemos otros, ahí Pedro, Cefas, ustedes recuerdan Cefas, Pedro, y hay otros ahí también que se presentaban de la misma manera. En esta ocasión, Jacobo, Santiago era su otro nombre. Entonces esa es la razón. Entonces por eso podemos ver, la Biblia nos dice Santiago, hijo de Alfeo. Amén. Amén. Nuestra hermana Blanca va ahí a traernos este detalle maravilloso.
Muy bien, si me permiten, voy a compartir la pantalla. ¿Cómo te fue, mamá? Qué bueno que ya estás aquí, mi reina. Muy bien, vamos a compartir esto. Aquí está. Gracias, mi hermana Blanca. Es un nombre mencionado en el Nuevo Testamento como padre de dos de los 12. ¿Qué dice ahí? Apóstoles, creo que decía. Apóstoles, pues. Ajá, hijo de Alfeo. Ah. Estaba esperando que alguien me dijera, pero si era hermano de Jesús, ¿por qué era hijo de Alfeo? Era hijo de José. Son otros Jacobos. Uno es el hijo de Alfeo y el otro eran parte de los discípulos de Jesús, pero no el hermano. Ah, gracias, mi hermana. Muy buen detalle. Yo dije, voy a seguir hablando. Muy buen detalle. Hay 3 diferentes Santiagos que se presentan en la Biblia. Recuerda, hay 3 diferentes Jacobas. Y uno era el hermano de Jesús, que es el autor. Estaba también este otro, el hijo de Alfeo. Ok, muy importante. Todos esos detalles están ahí bueno, están ahí. Si usted lee en su Biblia, algunas Biblias tienen comentarios y habla de esos detalles, específicamente de los Jacobos, ¿verdad? De los Jacobos. Porque sí había uno dentro de los discípulos que así se llamaba, hermano de Juan, ¿recuerdan? Hermano de Juan, los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, los hijos de Zebedeo. Entonces ahí es donde tenemos la separación. Dígame. Hermano pastor, dice aquí en mi diccionario que dice Alfeo, dice padre del apóstol llamado Jacobo, el menor para distinguirlo de Jacobo, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que irnos al versículo, al pasaje de la Biblia donde están los nombres de los apóstoles. ¿Se acuerdan cuántos Judas había? ¿Recuerda eso? Habían 2 Judas de entre los discípulos de Jesús. ¿Ok? ¿Habían Jacobos ahí? En San Mateo capítulo 10 están ahí los apóstoles. Exacto. Ahí tendríamos que irnos. Muy bien. Cuando los llamó y los envió de 2 en 2. Muy bien, qué excelente. Estamos aprendiendo. Amén. Ajá, Jacobo y Andrés, ¿verdad? Jacobo y Andrés, dice, eran los hijos de Zebedeo. Jacobo y Andrés. Pastor, una consulta. ¿Quiere decir que a todos los Jacobos se les llamaba Santiago en su nombre gentil? No, hermana. No. No a todos los Jacobos. Exacto. Muy importante eso. Muy importante. Recuerden que no era una traducción del nombre. No es necesariamente una traducción del nombre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo me llamo Joel David. Entre mi familia, muchos de mi familia, cuando yo estaba en Guatemala, me decían David. Era el nombre que usaban los de la familia. Pero ante el público, ante la sociedad, me llamo Joel. Cuando mi papá decía Joel David, es que algo andaba mal, ¿verdad? Es que venía la vara justiciera trayendo corrección. Pero sí, así, en ocasiones era así, mi hermana. En ocasiones era primero y segundo nombre. Uno lo usaban para presentarse, otro lo usaban para estar dentro de los judíos. Entonces, habían variaciones de esa costumbre, lo vamos a poner así, de ese detalle del pueblo judío. Muy bien, vamos a entrar entonces en materia. Gracias por toda esta luz que estamos trayendo. De eso se trata, que comentemos y que traigamos luz a los demás. Y si hay duda, la aclaramos y acordémonos que estoy dirigiendo esta clase, pero no soy el que me lo sé todo. Muy bien. Pastor, una pregunta. Amén. Entonces, para ser claros, el Santiago, hijo de Zebedeo, ¿es el hermano de Jesús? De Juan. ¿O de Juan? Ok. Gracias. Eran 2 hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Muy buena pregunta. Necesitamos que quede eso claro. Hermano, aquí voy rapidito ¿me permite? Con los nombres de los apóstoles. Amén. Sí. Ok. Sí, nos caería muy bien. Léalo. Dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón llamado Pedro. Y Andrés llamado Pedro. Ajá. Sí.
Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí. Excelente. Y había otro Jacobo, que era el hermano de Jesús, autor del libro de Santiago. ¿Ok? Que en ese momento él no era apóstol. Exacto. Él no era uno de los 12. Eso No. es lo que necesitamos aclarar. Él no era uno de los 12. ¿Llegó a ser apóstol? Sí llegó a ser apóstol, pero no uno de los 12 apóstoles originales que anduvieron con Jesús. ¿Ok? Sino apóstol mensajero ya. Ajá. Al principio él estaba en contra de su ministerio, ¿no, pastor? Correcto, no le creían. Era como más fariseo que creer en Sí, era un poco legalista. Sí, Era un poco ya. legalista, no le creían, pero hasta después de su muerte. ahorita que veamos el contenido nos vamos a dar cuenta cómo él acepta. Él mismo le dice Jesús nuestro Señor, no le dice Jesús mi hermano. Cuando habla de Cristo, cuando habla de Jesús, dice Jesús nuestro Señor. Entonces vemos donde él reconoció el señorío, ¿verdad? De Jesucristo. Muy bien. Me parece ya estoy con... Pastor, disculpe, yo me quedé confundida. Ok. Entonces, el que se Permítame. conoce como Santiago Mayor y Santiago Menor, ¿quién es Santiago Mayor y quién es Santiago Menor? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, voy a regresar con esto. Qué bueno, qué bueno. Me interesa que esto quede claro. Habían tres, ¿ok? Vamos a verlo de esa manera. Habían tres. Uno de ellos, que es el que vamos a estudiar en este momento, que es el hermano menor de Jesús, ¿ok? Luego había otro, que era hermano de Juan, el apóstol de Jesús, ¿ok? El apóstol de Jesús, discípulo de Jesús, hermano de Juan. Y había otro que también era discípulo de Jesús, pero no era el hermano de Juan, era el hijo de Alfeo, ¿ok? Esos son los tres. Santiago el menor era hijo de Cleofas y María. Ah, ahí está la aclaración final. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana. Muy bien, muy bien. Vamos a entrar en materia. Ahora sí, ¿estamos bien, mi hermana? Amén, amén. Muy bien, muy bien. Me permite un Sí, segundito. pastor, gracias. Vamos a detener un segundito la grabación. Ok, ahora sí. Una vez más estaba diciendo que hay algunos detalles ahí acerca de Santiago. Aprendí algo nuevo yo hoy, el día de hoy. ¿Quién era quién? Entonces ahorita voy a estar compartiendo esa información, pero vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia en este momento. Entonces, el libro de Santiago. Estamos seguros, definitivamente seguros, indudablemente que era el hermano menor de Jesús. En Santiago, Jesucristo es nuestro modelo. Habíamos visto que en Hebreos es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. En Santiago, Jesucristo es nuestro modelo. Y vamos a ver por qué se refiere a nuestro modelo. Ok, el libro de Hebreos, específicamente se enfoca en la fe. Por eso tenemos el maravilloso capítulo de la fe, que cuidemos nuestra salvación, y hay mucho acerca de la fe. Pero Santiago nos da, en el capítulo 1, versículo 22, nos dice que la ley de Cristo para la vida diaria se encuentra en la palabra hacedores. Hacedores. Durante nuestra vida diaria tenemos que ser hacedores. Hacedores, muy importante todo esto, muy importante. En el versículo 22 del primer capítulo, Santiago, siendo el hermano de Jesús, se le llama también el apóstol práctico, el apóstol práctico. Pablo nos da doctrina, nos da enseñanza, toca temas importantes, nos trae exhortación. El autor del libro de los Hebreos nos trae esas figuras tan maravillosas, nos recuerda que Jesucristo es mejor que todo, pero viene a Santiago y dice que bueno,
Qué bueno que ya saben que Jesucristo es mayor que todo, a los tesalonicenses se les dijo esto, a los corintios se les dijo esto, a los romanos se les dio doctrina. Maravilloso. Yo traigo algo práctico para todos. Traigo algo práctico y por eso se le llama el apóstol práctico. ¿Qué es lo que representa? ¿A qué me refiero con lo práctico? Me refiero a la eficiencia, a la vida, a la conducta. Esos son los temas, las cosas que él viene. Dice que en esta vida que estamos aquí, nuestra conducta debe ser esta. Tenemos que ser siervos eficientes. Eficientes. Eso es lindo. Esa palabra, yo soy muy intencional en esa palabra. Es más, hay algunos ministerios algunas veces que alguien me ha propuesto en la iglesia, pastor, deberíamos hacer este ministerio. Y trato siempre de asegurarme de que es algo eficiente lo que se va a hacer, que no solo es la costumbre, que no solo es porque se hacía en otra iglesia o porque se hacía en otro lugar y funcionó, sino que sea algo eficiente. Y también de la misma manera tenemos que ver nuestra vida. Santiago nos lo dice. Tiene que ser algo práctico, algo que podemos poner en práctica, algo que le podemos llevar al mundo allá afuera, a la gente allá afuera, diciéndoles, hey, este es un evangelio práctico, no solo es de rituales, no solo es de la fe, no solo es místico, no solo es espiritual, es algo práctico, que también es el aspecto espiritual, pero es algo práctico. ¿Qué estilo nos escribe? Mire, es la más práctica de todas las epístolas. Si queremos hablar de la vida práctica, vamos al libro de Santiago. Es la más práctica de todas. Es una maravillosa guía para la vida y la conducta cristianas. Si queremos saber cómo llevar una conducta cristiana, una conducta correcta, una conducta eficaz, una conducta eficiente en nuestra vida cristiana, es el libro de Santiago, iba a decir Jacobo, que es lo mismo, ¿verdad? El libro de Santiago es la guía para la vida y conducta cristiana. Podríamos decir, por el estilo que escribe, y ustedes vieron esto en el video, la influencia de Proverbios sobre el estilo de Santiago. Se le conoce como el Proverbios del Nuevo Testamento, al igual que Hebreos se le conoce como el quinto evangelio, al igual que los otros libros de la Biblia están comparados. El libro de Proverbios está conectado con Santiago y se le conoce por eso a Santiago como el Proverbios del Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué vemos eso? Porque nos obliga a pensar. Hay figuras y metáforas ahí muy interesantes y nos llevan a que nos pone a pensar. Nos pone a pensar porque dice una cosa que significa otra. Habla de una figura, da una metáfora que significa y nos pone a pensar, así como el libro de Proverbios que compara muchas cosas. Si usted ha leído el libro de Proverbios, hay muchas metáforas, hay muchas figuras ahí. Santiago tiene ese estilo. No todo el libro es así, pero tiene ese estilo. Continuamos entonces. Vamos a comparar. Le dije que mantuviera su pergamino del libro de Hebreos ahí abierto. Y ahora vamos a comparar un poco las cosas que hay en Hebreos y las cosas que hay en la epístola de Santiago. Fíjese, por ejemplo, en Hebreos contiene doctrina. Hebreos también dice el autor, interioricen el evangelio. Dice, cuiden esa salvación tan grande, hágalo interior, que esté en sus huesos, que se meta hacia adentro, sepan dentro de ustedes lo maravilloso del evangelio. Y también nos dice, Cristo está en el cielo y es nuestra justicia. Estas son cosas que el libro de Hebreos presenta. Santiago viene y toma estas cosas y nos dice, sí, Hebreos contiene doctrina, pero yo les hablo de nuestros hechos. Agarren esa doctrina y pónganlo en hechos. Práctico, muy práctico. Hebreos dice, interioricen el evangelio, que esté dentro de ustedes, pónganlo en su corazón, pónganlo ahí. Viene Santiago, dice, pero también exteriorícenlo. Asegúrense de poner por obras la fe. De poner su fe y póngala en obras. Entonces ya exterioriza el evangelio. Viene Hebreos y dice, Cristo está en el cielo y es nuestra justicia, el sacerdote delante del trono. Pero viene Santiago y dice, también Cristo está en la tierra. Por eso debemos ser perfectos. Por eso debemos ser perfectos. Ahora alguien dirá, pero hermano, si la Biblia dice que Cristo está a la diestra del Padre. Sí,
Pero acuérdese que cada uno de nosotros tenemos una medida de la manifestación de Cristo. Entonces está diciendo, sí, el Cristo está en el cielo intercediendo, pero nosotros que manifestamos a Cristo aquí en la tierra, lo hace a Él presente. Por lo tanto, debemos ser perfectos en nuestra conducta, en nuestra manera práctica de vivir. ¡Qué lindo! Qué lindo eso, qué lindo es esa manera que Santiago viene y como que nos pone los pies en la tierra. Como que Hebreos nos lleva a una mentalidad celestial, pero Santiago viene y nos pone los pies aquí en la tierra. Qué lindo. Continuemos. Hebreos también nos dice, nos habla de la fuente de nuestra fe. La fuente de nuestra fe. Por eso está el capítulo tan maravilloso de la fe y la fidelidad. Y nos pone los fundamentos, dice todos los fundamentos que teníamos en nuestra creencia, en nuestra manera de ver el Evangelio. El fundamento es Cristo. El fundamento es Cristo. Viene Hebreos y lo pone de esta manera y nos dice que Cristo es el autor y el consumador, ¿verdad? Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pero viene Santiago y dice, ok, entiendo la fuente de la fe, pero necesitamos dar el fruto de la fe. El fruto de la fe. No solo conocemos, vamos a la fuente de nuestra fe, pero tenemos que demostrar el fruto de nuestra fe. Viene Hebreos y dice, estos son los fundamentos. Cristo. Y ahí están los fundamentos. Viene Santiago y dice, ok, ahora tenemos que edificar la estructura. No solo es una vida cristiana que solo tiene fundamentos, tiene que ser un edificio, tiene que ser una estructura, tiene que verse, tiene que manifestarse, tiene que tener forma, tiene que tener propósito, tiene que ser intencional. No solo es de creer, también es de hacer. Por lo tanto, dice, ya ve que Cristo siendo el autor y consumador de nuestra fe, viene Santiago y dice, no solo se trata de creer, hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Qué lindo contraste el leer estos dos. Hebreos nos dice, esto es lo que creemos. Y Santiago viene y dice, como creemos eso, así tenemos que actuar. Así tenemos que actuar. Qué maravilloso. Qué maravillosa esta comparación. Entonces, continuamos con el libro de Santiago. Seguimos adelante y vemos entonces el contenido. El contenido. Ya este es no capítulo por capítulo, sino sección por sección que vamos a hablar acerca de Santiago. Número 1. La fe que vence a la tentación. ¡Oh, qué fuerte ese tema! La fe que vence a la tentación. Y luego, fíjese en esto es algo muy maravilloso. Es algo muy maravilloso porque viene el libro de Santiago y nos da que la fe está evidenciada en nuestras acciones. La fe está evidenciada en nuestras acciones. Quiero detenerme por un momento aquí. Y voy a detener la transmisión y quiero que hablemos acerca de esto. Santiago presenta algo muy lindo y no está ahí escondido, pero sí requiere de nuestra atención. Fíjese, habla de la fe que vence, óigame, la tentación, no la fe que vence las pruebas. Es la fe que vence la tentación. ¿Qué quiere decir eso? Déjeme traer un poquito de luz aquí y no me voy a extender en este tema, solo quiero ponerlo a pensar para que desarrolle usted su conocimiento en este tema. Según Génesis 22:1, la Biblia nos dice que Dios probó a Abraham. ¿Me está escuchando? Entonces, hay una gran diferencia entre la prueba y la tentación. A veces viene una prueba y la tomamos como tentación y a veces viene una tentación y decimos que es una prueba. No. Santiago es muy claro en eso, porque en Génesis capítulo 22, versículo 1, dice que Dios probó a Abraham. Entonces, la prueba de nuestra fe, no la prueba de nuestra fe, la prueba de nuestro carácter, esa sí viene de Dios. Dios manda pruebas para probar nuestro carácter. Pero la tentación es distinta, amados. Santiago nos aclara de eso, porque la tentación viene del adversario, óigame, a causa de nuestra naturaleza corrupta.
En otras palabras, la Biblia usa esta palabra. Dice, cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Eso está en Santiago 1, versículos 13 y 14, si quieren apuntar. Entonces, como dije, no me voy a extender en ese tema, pero sí es importante que consideremos que Santiago nos habla de la fe que vence la tentación, pero no se refiere a las pruebas de nuestro carácter. Dios va a enviar pruebas para probar nuestro carácter. ¿Tentó Dios a Job? No. Dios permitió una prueba sobre Job. No era una tentación, fue una prueba. ¿Ok? Fue una prueba. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Santiago nos habla de la fe que vence la tentación. ¿Ok? ¿Estamos claros en eso? Amén. ¿Hay virtual? Amén. Eso es lindo. Predique eso. Predique eso. ¿Cómo dice mi hermana? No lo entendí muy bien. Ok. La tentación y la prueba. Bueno, sé que la prueba, pues, tiene que sentir uno, ¿no? Y la tentación es lo que no exactamente no lo sé. Ok. Hermano. Defíname la palabra tentación, mi hermana. Permítame, mi hermano Ramón. Sí. Vamos a encontrar la luz dentro del corazón de la hermana, porque ahí está. Defíname tentación, mi hermana. Voy a parar la grabación porque esto es personal. Continuamos. Muy bien, después de otra conversación muy especial y muy íntima ahí, y que tuvimos una conversión entre nosotros, la hermana fue salva, gracias a Dios, ¿verdad? Seguimos adelante. La evidencia de nuestra fe en nuestras acciones. Aquí está. Y una vez más el tema que acabamos de tocar. Nuestra fe está evidenciada en la manera que actuamos en medio de la prueba, la circunstancia, en medio de la tentación y también en nuestro comportamiento hacia los demás. No solo se trata de ser tentados y andar en pruebas, hermano. Van a haber días en los que usted no va a estar en pruebas. Van a haber días en que usted no va a estar en tentación. Pero son días en los que usted puede manifestar su amor, su fe en Cristo a través de un comportamiento ejemplar, de una luz que alumbra en la oscuridad y para que todo el mundo vea que hemos sido perdonados y que hay un Cristo que es la respuesta a cualquier situación. Luego, fíjese, primero que nada, la fe manifestada y vence a la tentación. También viene Santiago y dice en nuestras acciones. Oh, pero también en nuestras palabras. Usted sabe que Santiago toca mucho el tema de la lengua, ¿verdad? Entonces, también se manifiesta la fe en nuestras palabras. También se manifiesta en la pureza de carácter. Dios eterno. ¿Ha conocido usted a una de esas personas que está pasándoles algo? Tienen encima una situación bien tremenda y la ven tan tranquilos, con una paz y con una pureza de corazón. Y uno dice, ¿no te das cuenta lo que...? No, yo no. Wow, dice uno, que su carácter trae una pureza muy linda. Es difícil como es difícil contaminarlos. Es difícil contaminarlos. La persona ya ha llegado a una fe tan linda, tan maravillosa que no lo contaminan. No lo contaminan. Qué lindo eso. Qué lindo eso. No dije que no es tentado, no dije que no pasa por prueba, pero en medio de la prueba y la tentación no queda contaminado. No queda contaminado. Qué lindo está eso ahí en el libro de Santiago. Y también la fe manifestada en la vida de oración. No podemos dejar esto a un lado, amados. La fe se manifiesta también en la vida de oración. Y recordemos, la vida de oración no son los que pegan gritos más fuerte a la hora del culto o a la hora de la alabanza o en medio de los hermanos. La vida de oración a la que Jesús se refería. Métete a tu closet y pasa tiempo con Dios. Y vuestro Padre que oye en lo secreto os recompensará en público. Y no lo hacemos por recompensa, sino porque pasamos tiempo con Dios y nuestra fe se manifiesta en una vida de oración. Ahora, esta mañana tuvimos un tiempo de devocional con unos pastores y el pastor Emilio creo que está aquí presente. El pastor Emilio dijo una frase que sacudió mi corazón. Dijo, el concepto de la oración es fácil, pero la práctica es difícil. ¡Wow! ¡Qué frase tan tremenda! Creo que todos aquí podríamos dar un estudio tremendo de la oración. Pero la práctica de la oración, eso todos estamos creciendo en eso. Todos estamos creciendo en eso. Entonces, Pastor Emilio, si está aquí, gracias por esa linda frase. Amén. Vamos a ver algo muy práctico en el capítulo 4. Abra su Biblia en Santiago capítulo 4 y vamos a ver algo muy, muy práctico ahí. ¿Ok?
Santiago capítulo 4. A ver si me permite, aquí lo voy a encontrar yo. Santiago capítulo 4. ¿Ok? Quiero que tomemos un momentito para leer y veamos en los primeros versículos qué problemas hay. ¿Qué problemas hay? Fíjese, vea, por ejemplo, en el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Habla de un problema, guerras y pleitos. No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Está hablando ya de un problema interior. Fíjese, guerras y pleitos es un problema exterior. Pasiones que combaten en vuestros miembros ya es un problema interior. Oh. Luego nos dice más abajo, por eso no podemos alcanzar nada. Codiciamos y no tenemos. Matamos y ardemos de envidia y no podemos alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís, dice. Wow. Y si piden, no reciben, porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Oh. Ya lo leyó. ¿Qué problemas tan serios? ¿Qué problemas tan serios? Guerras, pleitos, pasiones que combaten en nuestros miembros. Pedimos y no recibimos. Y nos dice, oh, almas adúlteras. Y nos da un problema muy serio. Dice, ¿no sabéis? Usted lo ha leído, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Porque todo el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. ¡Wow! ¡Qué problemas tan serios! Pero viene Santiago y nos da una solución tan bonita. Si se da cuenta, más abajo ahí está. Si usted se va a los versículos 7 en adelante, ¿cuál es la solución? Número 1, sométanse a Dios. Número 2, resistan al diablo. Número 3, acérquense a Dios. Número 4, humíllense delante del Señor. Ahí está. ¿Ven lo práctico que es? Me encanta. Me encanta. Hay algo muy práctico. Si usted en algún momento siente que hay muchas guerras y pleitos, ¿cuál es la solución? Sometámonos a Dios. Si hay tentaciones, si hay pasiones que combaten en nuestros miembros ahí y estamos siendo tentados, hay que resistir al diablo, acercarnos a Dios. Si pedimos y no recibimos porque andamos con amistad con el mundo y enemistad con Dios, ¿qué hacemos? Con humildad acerquémonos a Dios una vez más y digamos, perdona, Señor, necesito que me restaures. Práctico, muy práctico esto. Por todo Santiago hay cosas como esta. Problema, solución práctica. Problema, solución práctica. Así es el estilo del libro de Santiago. Decidí escoger el capítulo 4 para que viera ahí, rapidito pudimos ver problemas y soluciones prácticas. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio en grupo en este momento. Vamos a hacer un ejercicio en grupo. Agarre por ahí Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 20. Santiago 5, del 7 al 20. Y son frases de consejo. Frases de consejo. Santiago capítulo 5, versículo, perdón, capítulo 5 de versículos del 7 al 20. Muy bien. Levantó la mano el pastor Emilio por ahí. Hable, pastor Emilio. O está diciendo presente. Muy bien. Eso, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que busquen? Los voy a dividir en grupo y vamos a hacerlo rapidito. Así en unos minutitos. Entre los versículos del 7 al 20, busque frases de consejo. Todas las frases de consejo que pueda tener. Todas las frases de consejo que pueda tener. Y luego cuando regresemos, las vamos a escribir ahí en el chat. Vamos a escribir ahí en el chat. No vamos a hablar porque nos va a tomar tiempo. Entonces, vamos a separarnos en grupo. Santiago 5, versículos del 7 al 20. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar ahora con el libro de Apocalipsis. Este es el último que vamos a tocar. Vamos a movernos lo más rápido que podamos. Les recuerdo que esto va a estar en el video. Así es que si voy un poquito rápido, vea el video o podemos
tomar este más adelante, pero por este momento vamos a irnos y quizás nos tengamos que quedar unos 5 o 10 minutos extra, pero les prometo que voy a hacer el mejor esfuerzo para cubrir un libro tan especial, que es el libro de Apocalipsis. Muy bien. Y ahí vamos. Ah, qué gozo, qué gozo, qué gozo, qué gozo. El libro de Apocalipsis. Vamos a entrar en este momento conociendo y entendiendo las cosas que están aquí. Quiero ser claro en que no voy a hablar de profecía, solo voy a hablar de contenido. Por un momento, en lo que empezamos, no iba a hacer un ejercicio, pero no lo vamos a hacer. Por un momento quiero que piense en el final feliz de su historia favorita. Acuérdese de una película que vio, un libro que leyó y piense por un momento en el final feliz, ¿verdad? Siempre dice, y fueron para siempre felices, y fueron para siempre felices. Piensen un momento en eso, las películas de Disney o un libro que leyó, una historia que usted oyó. Eso es el libro de Apocalipsis. Fueron para siempre felices. Tenemos que verlo de esa manera. Tenemos que verlo de esa manera. Antes de meternos, quiero leer este versículo que nos habla de Cristo específicamente, y quiero que vea cómo Apocalipsis estuvo profetizado a través de Isaías, porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo y él tendrá el gobierno sobre su hombro. Estos serán sus títulos de realeza. Fíjese, admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su siempre creciente y pacífico reinado no acabará jamás. ¡Pum! Ahí está Apocalipsis. Gobernará con perfecta equidad y justicia desde el trono de David su padre. Y luego continúa hablando de Apocalipsis. Traerá verdadera justicia y paz a todas las naciones del mundo. Esto ocurrirá porque el Dios Todopoderoso se ha empeñado en realizarlo. ¿Qué me dice esto? Va a venir, va a establecer su reino y sí va a ocurrir. No podemos hacer nada para evitarlo. Así es. Y será un final feliz. Qué lindo, qué lindo. Ese versículo está conectado con Apocalipsis 21, versos 4 y 5. Mire qué lindo. Y él les enjugará las lágrimas y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque estos pertenecen a un pasado que ya no existe. ¡Oh! El final feliz está aquí. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Luego me dijo, escribe, porque lo que te digo es digno de crédito y verdadero. Ahí está la esencia. Estos dos pasajes nos dan la esencia completa del libro de Apocalipsis. Nos dice en Isaías cómo va a estar la situación, y aquí en Apocalipsis nos dice si va a ocurrir, las cosas que eran ya no son, y luego le dice a Juan, escríbelo. Y se inicia entonces. Yo sé que está al final de Apocalipsis, pero esa fue la nata, lo mero bueno de la esencia de Apocalipsis. Entonces, lo primero. Vamos a lo primero, porque si vamos a estudiar Apocalipsis tenemos que ver este contenido. Número 1, capítulo 1 al capítulo 3, Cristo y las iglesias. Acuérdense, Cristo, entre todo, Cristo. Vamos a buscar a Cristo porque Isaías nos dice que Cristo es el de todo esto, ¿ok? Número 2, el trono de Cristo y el libro con los 7 sellos, ¿ok? Otra vez, Cristo, el libro con los 7 sellos. Con los 7 sellos. Espérese a tomarle foto cuando termine esto. Luego en los capítulos siguientes suenan las trompetas de Cristo. De Cristo, ¿ok? En todo está metido Cristo. No me estoy inventando esto. Si usted lo lee en este orden, se va a dar cuenta de eso. Luego los capítulos 10 al 12, el Cristo y los ayes. Ya ve que está el primer ay, el segundo ay, y el Cristo y los ayes en el siguiente capítulo. Luego, en los capítulos 13, 1 al 15 es Cristo y el anticristo. ¿Por qué puse esto ahí? Porque muchas veces, amados, leemos el libro de Apocalipsis buscando al anticristo y se nos olvida buscar a Cristo en el libro de Apocalipsis. Amén. Ahí voy, gracias. Nuestra hermana Evelyn acaba de mandar un mensaje ahí muy lindo. Apocalipsis, que es apocalipsis, que significa descubrimiento. Así es, mi hermana Evelyn. Luego, en los capítulos... Disculpe que lo interrumpa. Si quisieran el Cristo y el anticristo, es que yo no lo encontré nunca. Aparece la palabra anticristo en Apocalipsis. No. Definitivamente no, pero es el concepto. Es el concepto del anticristo.
Amén. Es el concepto. Y acuérdense que hay muchas cosas que le damos tanta importancia que no son tan importantes en el libro de Apocalipsis. Entonces aparece el símbolo del anticristo. Ahorita vamos a ver eso. Y luego entre los capítulos 16 al 18 nos da el triunfo final de Cristo. El triunfo final de Cristo. Y entre los capítulos 19 al 22, Cristo el Señor de todo. Ya toma control de todo. Aunque está en control de todo, pero ya se convierte en el Señor de todo. En el Señor de todo. Acuérdense que dentro de la humanidad hay muchos que lo conocemos como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Entre los capítulos 19 al 22, Él ya se convierte en el Señor de todo. Él ya lo es, solo no lo hemos reconocido, pero ahí ya reconocido como el Señor de todo. Entonces, muy importante que cuando pensemos en el libro de Apocalipsis, pensemos en Cristo, ¿ok? No en el anticristo, en Cristo. No en los 7 sellos, sino en Cristo. No en las 7 trompetas, sino en Cristo. No en la tribulación, en Cristo. No en la gran tribulación, no, en Cristo. Todo eso va ahí. Todo eso va ahí. Voy a decir algo. Aquí en Apocalipsis, Jesucristo es nuestro Rey triunfante. Así nos lo presenta. Ya ve que cada libro hemos dicho cómo nos presenta a Jesucristo. Aquí en Apocalipsis es el Rey triunfante. Apocalipsis siendo el único libro profético del Nuevo Testamento. Es el único que habla de profecía. Hay otras profecías en el Nuevo Testamento, pero este es un libro completo. Es el único libro, qué bonito, que promete una bendición para los que leen y oyen. Si usted ha leído en el primer capítulo, dice, bienaventurados los que leen estas palabras y las oyen. Qué interesante. No solo es los que leen y ofrece dice bienaventurados. Promete una bendición para los que leen y oyen. Cristo glorioso y reinante en y nos da la victoria total y eterna de Cristo sobre el enemigo. Aquí sí, en este libro es donde se nos dice lo que va a ocurrir con el diablo, para que usted se lo recuerde todo el tiempo, por si el diablo lo viene a molestar, dígale, si me recuerdas de mi pasado, hay un dicho muy lindo que dice, si el diablo te recuerda de tu pasado, recuérdale de su futuro. Y por eso es bueno leer el libro de Apocalipsis, para ver cómo es el futuro del enemigo. Y ya no nos intimida tanto. Ya no nos intimida. Es más bien, ya no nos debería intimidar. Pero aquí está lo de el Cristo triunfante. Voy a seguir con el Cristo Rey triunfante. Lo que puso nuestra hermana Evelyn ahí en el chat. Revelación significa descubrimiento. Descubrimiento. Significa remover el velo, quitar lo que nos tapaba, descubrir algo. Está lleno de símbolos, llenos de significados. Es más, hay más de 300 símbolos en el libro de Apocalipsis. Cuando digo símbolo, significa un símbolo que significa algo. Por ejemplo, las personas que hablan el lenguaje de los sordomudos, ellos hacen símbolos con la mano y esos símbolos tienen un significado. No es que significa una palabra, sino tienen un significado. Por eso alguien que habla lenguaje de mudo, de sordomudo, el lenguaje de señales, no puede hablar alguien que de cualquier país, porque los símbolos son los mismos, son universales. Entonces, esos símbolos tienen un significado. ¿Y qué es? Acordémonos, es la revelación de Jesucristo, no la revelación de Juan. ¿Ok? El libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, no la revelación de Juan. Importantes todos estos detallitos aquí para que nos podamos meter al libro de Apocalipsis. Continuemos. Desde la A a la Z, le quise poner así esto, para que vea la comparación y contraste entre Génesis y Apocalipsis. En Génesis tenemos los comienzos. En Génesis tenemos cielo y la tierra fueron creados. En Génesis aparece el sol y la luna. En Génesis hay un huerto. Y en Apocalipsis todo es consumado. Todo inicia en Génesis, en Apocalipsis todo es consumado. En Génesis tenemos el primer cielo y la primera tierra que fueron creados. Luego en Apocalipsis cielo nuevo y tierra nueva. En Génesis se necesita el sol y la luna. Pero en Apocalipsis Cristo es la luz del nuevo cielo. Ya no se necesita el sol y la luna. Dice que Juan vio y dijo, ya no hay necesidad de sol, porque la gloria de Dios llena la gran ciudad, llena todo.
En Génesis tenemos el huerto, pero en Apocalipsis se nos muestra una gran ciudad, la nueva Jerusalén. Vea qué lindo. Nuestra alfa y nuestro omega de todo, siendo Cristo el centro de todo, siendo Cristo el centro de todo. Continuamos entonces. En Génesis vemos el casamiento, la boda del primer Adán con Eva, con la varona. También vemos el comienzo del pecado. Ahí inicia en Génesis. El pecado entró en la humanidad y vemos que aparecen las lágrimas. Oh, pero bendito Dios por Apocalipsis. Ya no es el casamiento del primer Adán, sino la cena y la boda del segundo Adán, Jesucristo. Amén. Y también el pecado que inició en Génesis es eliminado en Apocalipsis. ¡Wow! ¡Qué maravilloso eso! Y yo creo que muchos saben exactamente para dónde voy. En Génesis, donde aparecen las lágrimas, en Apocalipsis son enjugadas todas las lágrimas. Qué lindo. Me encanta estos contrastes. El principio de todo y no el final de todo, sino la consumación de todo. La consumación de todo. Consumado es, he acabado todo este plan maravilloso. No que se termina, sino el plan que continúa por la eternidad. Qué lindo. Ok, hay un montón de 7 en Apocalipsis. Solo les voy a dar los principales 7. Ok, hay otro montón de 7 que son secundarios, pero los principales 7 7s. 7 7s. Número 1, las 7 iglesias. Número 2, los 7 sellos, correcto. Luego, las 7 trompetas, en el orden en que están, aquí aparecen. Estos son los principales. Luego, las 7 señales. Luego, las 7 últimas plagas. Luego, los 7 juicios. Y el último, las 7 cosas nuevas. Oh, qué lindo. Las 7 cosas nuevas. Amén. Aquí en esta parte iba a ser un ejercicio, pero no nos da tiempo. Así es que solo le voy a dar las respuestas del ejercicio que íbamos a hacer. ¿Ok? Los iba a poner a buscar las 7 cosas nuevas, pero mejor se las voy a dar para aprovechar el tiempo. Ok, las 7 cosas nuevas. Estos son los pasajes. Este es el pasaje donde están las 7 cosas nuevas. ¿Ok? Y si quiere esperar ahí a que termine yo, entonces le puede tomar foto a esto o va a estar en el video. En Apocalipsis 21:1 hay un cielo nuevo y tierra nueva. Luego en los versos 2 al 8 hay un pueblo nuevo. En el versículo 9 hay una nueva esposa. Ese es para Cristo, ¿ok? Los varones no van a agarrar ideas aquí. Amén. Y luego, en el capítulo 21, está el nuevo hogar. Perdón, capítulo 21, versos 10 al 21, está el nuevo hogar y nos describe nuestro nuevo hogar, la nueva Jerusalén y todo ese maravilloso. El versículo 22 nos describe un nuevo templo. Versículos 23 al 27 nos describe una nueva luz. Lo que les estaba hablando hace un momento, ya no hay necesidad del sol y la luna, porque Jesucristo. Y luego en el 22, versículos del 1 al 5, un nuevo paraíso, el nuevo Edén. Esas son las 7 cosas nuevas. Normalmente, como les digo, aquí es un ejercicio y ustedes hubieran separado en grupos y hubieran leído todo eso para encontrar, pero aquí está, de una vez, para que disfrute. Ahora que no hubo break. Mil disculpas, pero la pregunta esa de la tentación y la prueba se puso buena. Amén, amén. ¿Ya lo tenemos? Ya. Ahí está. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver el contenido. ¿Cómo estamos? Vamos bien en el tiempo. Qué bueno. El contenido. En Apocalipsis 1 hay algo muy lindo y quiero que tomemos conciencia de esto interesante. En el versículo 8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Quiero que note esto. Dice el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¡Qué interesante! Que no dice el que era, el que es y el que ha de venir. Lo pone el que es, que era y que ha de venir. Le da un toque de como que pone las cosas fuera de orden.
pero tenía un propósito eso. Luego en el versículo 19, fíjese, le dice a Juan, mira Juan, quiero que escribas, vas a escribir las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué significa eso? Que el libro de Apocalipsis no lo podemos ver solo como el futuro. No es solo el futuro. En el libro de Apocalipsis hay cosas que ya había visto Juan, hay cosas que están ocurriendo y hay cosas que van a venir después de estas. ¿Ok? Entonces, por favor, cuando usted lea, cuando enseñe, cuando estudie el libro de Apocalipsis, piense, ¿será en dónde caen lo que usted está leyendo? ¿Entre las cosas que Juan había visto, las cosas que son o las que han después de ser, de las que han de venir? Por eso Jesús en el verso 8 dice que Él es, el que era y el que ha de venir. Estos dos versículos están muy conectados, muy conectados. Entonces, pensando en eso, las cosas que había visto, las que son y las que han de ser después de estas, pensando en eso, vamos a ver algo muy maravilloso y es el retrato del rey. El retrato del rey, entre los versículos 12 al 16. Abra su Biblia en los versículos 12 al 16 y solo se lo voy a narrar. Solo se lo voy a narrar. El retrato del rey. Mira, en todas las fotos de Jesús que hemos visto, esta es la mejor. No es la mejor, esta es la real. Vamos a ponerla así. Esta es la real, la verdadera. La verdadera. Apocalipsis 1, versículos 12 al 16. Déjeme, se lo voy a leer y se lo voy a explicar. Dice ahí que estaba vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies. Ese es lo que se conoce como el manto de dignidad y de honor. Le da la forma de un juez, la imagen de un juez. Luego dice cabellos como blanca lana. Eso significa el anciano de días. Toda la sabiduría es de él. Luego dice sus ojos como llama de fuego. Ponga esa foto del rey, el retrato del rey. Eso significa que trae a luz todo lo escondido. Una manera muy inteligente. Amén, amén. Luego dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido. El bronce en la Biblia es un sombra, tipo y figura de juicio. De juicio. Por eso existía el altar de bronce en el tabernáculo de Moisés, donde había juicio y la persona venía y presentaba el sacrificio para ser libre de juicio, ser libre de su pecado. Luego dice como voz como estruendo de muchas aguas. Eso significa poder y majestad. Luego habla de sus manos, y en sus manos, y se nos describe, sostiene a los ministros de Cristo. Luego habla de su boca, de donde sale juicio justo. Y luego habla bien bonito, habla de su rostro, que dice como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Ahora quiero que vea el versículo 17 y 18 conmigo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 y 18. A esa parte yo le puse el rey y yo. El rey y yo. ¿Ya lo tiene? Mire, qué lindo. Imagínense ver a ese ser que les acabo de describir. Y luego, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¡Wow! ¡Qué encuentro tan maravilloso! No temas. Soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Me hace aquí vivo por los siglos de los siglos, dice, que le dijo Cristo cuando Juan se encontró con él ahí arriba. ¡Oh! Qué lindo, qué poderoso. Entonces tenemos el retrato del rey y dos versículos después, el encuentro entre el rey y yo. El rey y tú, mi hermano. Qué lindo eso. Bueno, dijimos que son las cosas que son. ¿Ya? ¿Recuerdan las cosas que fueron, las que son y las que han de venir? ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las cosas que Jesús le reveló a Juan? Las cosas que son. Son las 7 iglesias. Voy a moverme rapidito en estas. Amados, no voy a explicar, pero esto es muy histórico también. Las iglesias no solo representan las iglesias que existían en ese tiempo y las cosas que Dios aplaudía de esas iglesias, las cosas que Dios decía, necesito que arreglen esto, el reproche, la alabanza, las exhortaciones, las promesas.
pero también representan los periodos de la iglesia. Por eso, por ejemplo, está Éfeso. Y Éfeso describe la iglesia del primer amor y se conecta con la iglesia apostólica. O sea, la iglesia primitiva, cuando Jesús se acababa de ir y estaba en la iglesia primitiva, apostólica, empezando, agarrando fuerza. Luego nos habla de la iglesia de Esmirna. Eso ya representa la iglesia perseguida. Ya cuando empezaron a perseguir a los cristianos, Saulo empezó a perseguirlos, empezaron a regar. Y fue durante el tiempo de Diocleciano hasta Constantino. Constantino, un emperador que apoyó mucho a la iglesia. Si usted ha tomado la clase de historia de la iglesia, sabe quién es Constantino. Luego nos habla de la iglesia de Pérgamo. Es la iglesia bajo el favor imperial. Ahí es cuando Constantino dijo, hey, todos vamos a sernos cristianos porque es lo correcto. Pero lo hizo de una manera equivocada. Entonces, esa es la iglesia. Si usted estudia las características de estas iglesias, se va a dar cuenta que van conectadas con la historia de la iglesia. Luego habla de la iglesia de Tiatira, que es la iglesia papal. No me refiero a la iglesia católica, sino a la época en la que los papas empezaron a dirigir la iglesia católica, perdón, la iglesia, no la iglesia católica, la iglesia. Y este fue un tiempo, la época oscurantista. ¿Qué es lo que pasó? Ahí empezaron a ocurrir cosas en la historia que empezaron a traer oscuridad a lo que era la iglesia. Y por eso se nos trae la iglesia, el mensaje a la iglesia de Sardis, que era la iglesia de la Reforma. Cuando entró el protestantismo, cuando el increíble Martín Lutero vino y dijo, necesitamos una reforma. Hay mucha oscuridad en la iglesia. Está ocurriendo todas estas cosas que no están en la Biblia. Entonces viene el increíble Martín Lutero e inicia la reforma y pues gracias a Dios fue como ocurrió la iglesia de Sardis. Bueno, no como ocurrió, es como lo podemos ver en el mensaje a la iglesia de Sardis. Luego viene el mensaje a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia misionera. Es la iglesia que vivimos por mucho tiempo, ya cuando se empezó a regar el lenguaje, el evangelio por todas partes. Y esa fue iniciada por el movimiento puritano. Si usted estudia la historia de la iglesia, habla del movimiento puritano. Y por eso se describe a la iglesia de Filadelfia de la manera que se describe. No me voy a meter en esa enseñanza, solo estoy dando contenido. Y por último, la iglesia de Laodicea, que ya es la iglesia rechazada. Esta es la iglesia de la apostasía final. Si usted se da cuenta ahorita, estamos entre la iglesia Filadelfia y la iglesia Laodicea. El evangelio se sigue regando, pero ya la apostasía está empezando a tomar fuerza y la Biblia por eso nos repite. Nos dio el mensaje a las 7 iglesias, pero también era algo profético de la historia de la iglesia. Qué lindo esto. Qué lindo esto que hay en Apocalipsis. Siempre pensamos que solo hay fuego y azufre y todo, pero aquí está la historia que nosotros íbamos a vivir. Todo esto es contenido. Ahora, el futuro. Ya vimos las cosas que son, las cosas que eran, y ahora las cosas que ocurrirán después de estas. Este es el futuro. Número 1. Pastor, disculpe, no se escucha bien. No se escucha bien. Amén, permítame. ¿Me escuchan bien los demás? Sí, pastor. Bien. Sí, pastor. Ok, hermana, quizás el volumen, quizás su internet ya le dio un poquito de más volumen a esto. Muy bien. Las cosas que serán después de estas. Este es el orden. Estas las cosas que todos a veces les tenemos miedo, pero así son. Santo Dios, me equivoqué de dibujito. Quería poner un jinete y salió un muchacho montado en una moto. Qué bien. Bueno, los 4 jinetes, ¿verdad? Si alguno vive aquí en Dodge City, este sábado por la noche vamos a tener vigilia de 9 a medianoche. Si quieren acompañarnos, voy a estar hablando específicamente de ese tema, de los 4 jinetes. Específicamente de ese tema. Y si quieren ver, busquen en Facebook de la Iglesia Camino de Fe el domingo pasado, este domingo que acaba de ocurrir. Hablé di un toque de las bestias de Apocalipsis. Entonces, si quieren un poquito de eso, una vez más, no me meto en compararlo con el coronavirus y todo eso. No. Solo doy contenido, pero es un contenido muy real. Pero este sábado por la noche a las 9, todos están invitados, los que viven aquí en Dodge City. Vamos a estar teniendo vigilia de 9 a 12. Hermano Simón va a estar dirigiéndonos en un tiempo de alabanza. Y luego vamos a estar tomando un estudio con preguntas y respuestas de los 4 jinetes. Después de esto vienen los 7 sellos. Vienen los 7 sellos. Ese es un estudio maravilloso, maravilloso. Hay vida en todo esto. Luego las 7 trompetas.
Después de esto, este es el orden, las 7 copas de oro. Y luego las 7 sentencias, que se les conoce también como los 7 juicios. No, perdón, no los 7, las sentencias, no son 7. Las sentencias y son los juicios. Entonces, estas son las cosas que han de venir después de estas. Ya ve que el ángel le dijo a Juan, escribe las cosas que eran, las que son y las que han de venir. ¿Ok? Vamos a continuar. ¿Qué otras cosas ocurrirán después de estas? Vienen después las bodas del Cordero. Ah, qué lindo. Y hablamos de eso en Génesis, la boda de Adán. En Apocalipsis, la boda del Cordero, donde todos vamos a estar. Luego se habla del tema del milenio, el reinado milenial de Cristo aquí en la tierra. Un tema muy profundo, muy serio. Luego se habla del destino de Satanás. ¿Ok? Ya sabemos lo que va a pasar. ¿Ya? Será amarrado y echado al lago de fuego. ¿Verdad? Y junto con él la bestia y todas esas cosas proféticas que están ahí. Y luego, los últimos capítulos, felices para siempre. Qué emoción estoy viendo en la pantalla. Todos se gozan. Aleluya, veo a alguien ahí hablando en lenguas. Qué tremendos avivamiento en la pantalla. Amén. Pastor, Gloria a Dios, feliz para siempre. Amén. yo me quedé con una duda. A ver. Cuando estaba leyendo y escuchando el último, bueno, casi el último de Apocalipsis, que es donde salía la bestia y estaba una mujer subida arriba de la bestia, creo que la ¿Del ponían dragón? como, sí, del dragón. Ujú. No supe distinguir quién era al final, porque hablaba de dos personas. Muy bien, dame un segundito, hija. Voy a terminar con esto y regreso a esa pregunta. Este es el final. Okay. Este es el final feliz. ¿Ok? ¿Están todos viendo? Este es el final feliz. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, ¿okay? El que da testimonio, Jesucristo, ¿qué dice él? Vengo en breve. ¿Y cuál tiene que ser nuestra respuesta todo el tiempo? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y luego el libro termina con una bendición tan linda. La gracia, la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así termina. Yo sé que me moví rápido, amados. Solo quería cubrir todo este material. Hay mucho de esto. Voy a regresar aquí. Y si me permiten, voy a tocar eso rapidito. Miren, exactamente las 9:01. ¡Qué barbaridad! La hicimos. Bendito sea el Señor. Si usted está viendo este video, está invitado a nuestra clase de Antiguo Testamento también. Voy a detener la grabación. Dios bendiga a todos y que este video sea de bendición.